Amigos, analizando la campaña electoral, pero ya no de la primera vuelta, porque finalmente eso ya es una página que tenemos que pasar, sino que hay que ver ahora la proyección de la segunda vuelta. Será una segunda vuelta encarnizada, será una segunda vuelta democráticamente dialogante, habrá posibilidades. Algunos dicen que las cosas van a ser bastante complejas porque ya el fujimorismo tiene mayoría en el Congreso y eso le podría dar cierta capacidad de maniobra. Pero esperemos, porque la política, no crean que el que tiene al toro por las astas gana en la cancha. El asunto es muy complicado. Y ya surge en el escenario la idea para muchos ciudadanos, lo escuchaba ayer de algunos politólogos y analistas, de que para lograr el equilibrio de poderes sería bueno que el gobierno no sea precisamente el que tiene mayoría en el Parlamento, para poder lograr ese equilibrio que se requiere en la política, de tal suerte que eso podría también influir en la opinión de los ciudadanos. Pero estamos con el doctor abogado Óscar Quintanilla, politólogo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica y que tiene mucha experiencia en temas de campañas políticas. Doctor Quintanilla, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Alberto Cuquín, y también buenos días a Luis Seminario y por supuesto a todos nuestros radioescuchas. Antes quisiera expresar mi profundo dolor por las víctimas caídas por este ataque terrorista, algo que tenemos que rechazar desde todos los ámbitos y por supuesto la academia no puede estar ajena a esto. Repudiamos esto y nuestras condolencias con los familiares de las víctimas, Alberto. Bien, doctor Quintanilla, viendo ya la perspectiva de lo que más o menos se viene esclareciendo respecto al resultado en el Parlamento Nacional, obviamente que el fujimorismo tiene una marcada mayoría, pero usted sabe que en el mundo, a veces hasta en el Parlamento, los parlamentos más destacados, como sea tanto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el camino varían las cosas, porque los escenarios son así, son políticos, son bastante complejos. Totalmente de acuerdo. A partir de las 4 de la tarde del último domingo se ha empezado a escribir una nueva historia que se llama Segunda Vuelta. Así es. Ya los candidatos presidenciales, sus equipos están en campaña y el electorado está considerando la actuación precisamente de estos. Seguramente están afinando todavía alguna estrategia para esta parte de la campaña, pero sin embargo el elector ya está observando qué están haciendo los candidatos y esto va a producir una serie de efectos. Va a reforzar en algunos casos la decisión inicial de voto que tienen, en otras va a invitarlos a revisar. Exacto, ¿no? Hay una premisa, ¿no? Dicen que los procesos electorales sirven para reflejar los síntomas de una sociedad. Y creo que esta segunda vuelta electoral nuevamente va a reflejar los síntomas que tenemos como sociedad, ¿no? Hay una baja institucionalidad, hay electores que van a utilizar el voto de castigo, el voto de premio, el voto ideológico, el voto de rechazo y también el voto útil o el voto estratégico, ¿no? Esta primera reacción del electorado que aparentemente, como todo indica, le ha dado mayoría en el Congreso al fujimorismo, así como el mismo voto a favor de Keiko Fujimori en primera vuelta, demuestra y parece que para los observadores, tanto nacionales como de afuera, ya esto toma cuerpo, de que esto es el resultado de un voto emocional, básicamente emocional, no sé. Siempre se entremezclan los motivos racionales con los motivos emocionales. Pero ¿no? ha imperado más el emocional. De todas maneras. O sea, con todo lo que usted acaba de decir, es decir, todos los problemas que en este momento enfrentamos, ¿no? La inseguridad, el descalabro de ciertas corrientes políticas, ¿no? El propio gobierno que ha entrado en crisis, todo eso ha generado una sensación de inestabilidad que la gente dice, bueno, me voy a coderar en el puerto más que me da más aparentemente seguridad, pero es emocional. Absolutamente. Alberto, señalabas algo importante, ¿no? Recordemos un poco sobre las bases de la teoría democrática. Es importante la separación de poderes y mantener los pesos y contrapesos. Para el fujimorismo, el haber logrado esta mayoría en el Congreso
es bueno y es malo. Ajá. Es bueno porque si gobierna va a permitir un proceso de diálogo entre ambos poderes mucho más fluido, pero es malo si pierde, podría bloquear una serie de iniciativas de Pedro Pablo Kuczynski si llega a ganar. Pero otro aspecto también que en esta parte de las elecciones van a considerar los electores es que podría resultar un poco preocupante que el fujimorismo tenga el control del Congreso y también del Poder Ejecutivo. Imagínense a Keiko como presidenta y a Kenji como presidente del Congreso, ¿no? La dinastía completa. Es otro factor que el electorado va a tener que evaluar, ¿no? Pero sí, nuestro elector, dado que no es leal en términos ideológicos, sí, es muy emocional. Y esto lo pudimos ver con lo que pasó, por ejemplo, con Alfredo Barnechea. Son dos o tres gestos que han sido evaluados por el electorado como un desplante, vamos a decir, y los resultados saltan a la vista, ¿no? Cierto. Bueno, ha bajado de 14 y se ha quedado con 6 y un poco más, ¿no? 6 y un poco más, sí, en efecto, esta mañana ya la OMPE al 97.58% arrojaba los resultados, y en el caso, por ejemplo, de Alfredo Barnechea tiene 6.94%, ¿no? Casi 7%. Y llegó en un determinado momento a 14%, ¿no? Y esta básicamente es una reacción muy emocional de los electores que también se sintieron un poco rechazados por este par de gestos que hizo, ¿no? Así es. La política está llena de gestos, realmente, ¿no? Sí, es evidente sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Donde cada uno de los gestos que hace el candidato puede significarle votos más, votos menos. Eso es definitivo. Sí, pero tampoco la agenda puede estar dominada por un tema emocional. Yo creo que gane Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori, va a ser importante que se construyan consensos a partir de coincidencias a nivel de puntos programáticos, a partir de asumir compromisos respecto de algunos temas que preocupan al electorado, ¿no? Ojalá que, a diferencia de la primera vuelta, en donde el tema que ha dominado la agenda ha sido si se excluye o no se excluye a este candidato, si se tacha o no se tacha a este candidato, en este momento realmente ambos equipos puedan motivar la discusión de temas importantes para el país, ¿no? La inseguridad ciudadana, el manejo económico, la inversión en temas de educación, la descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, prácticamente a estas alturas tenemos definida la situación en el Congreso de la República. Hay una marcada mayoría fujimorista y hay una oposición minoritaria conformada por 3 o 4 agrupaciones políticas, fundamentalmente. Ahora, ¿cómo van a ser una oposición o ser el contrapeso de esta mayoría que además va a tener el control del país, del Ejecutivo? ¿Ya? Si aún en este momento ya hay algunas agrupaciones políticas, la liderada por Verónica Mendoza, por ejemplo, dice que ellos van solos, ¿ya? Y que no se unirán al resto de legisladores de la oposición, en fin, para tomar decisiones u oponerse, algunas en el legislativo. Estamos viendo que por un lado está el bloque unitario y por el otro lado hay reina de dispersión. Por eso yo insistía en la necesidad de construir consensos a partir de coincidencias en temas de interés nacional. Yo creo que no se trata de oponerse por oponerse o ser una oposición simplemente que cumple su papel. Yo creo de que, y quiero rescatar lo que ha señalado Verónica Mendoza, que ellos van a luchar porque se respeten algunos de los temas que han puesto. De eso se trata, ¿no? De que se puedan defender temas que ellos creen que se tienen que discutir, pero no se trata de hacer oposición por oposición, porque esto no le conviene al país. Es un escenario que, si las fuerzas políticas lo entienden, podría beneficiar bastante al país. El electorado, el ciudadano de a pie, es el que podría resultar ganando, dado que las fuerzas tienen que empezar a dialogar para encontrarle la solución a los problemas más sentidos que tenemos a nivel nacional, ¿no? De hecho, el mapa electoral está dividido, el norte es naranja, el sur, vamos a decir, es un poco rojo. Con un punto rojito ahí. Con un punto rojito. Cajamarca. ¿Y esto qué significa? La necesidad de construir consensos. Si realmente representan a sus electores, creo que para los electores de Verónica, como para los electores de Pedro Pablo, como para de Keiko,
creo que hay un problema transversal que es el tema de la inseguridad, y creo de que si realmente quieren solucionar nuestros problemas tienen que construirse consensos, no hay que buscarle solución a los problemas. Una cosa es la mayoría que se logra un proceso político electoral, y eso ni siquiera debería de alarmarnos, porque obviamente el ciudadano tiene su forma de votar y de generar la suerte de equilibrio político, si se quiere. Pero lo que sí está claro en las cifras es que la mayoría no son fujimoristas. Eso hay que decirlo con toda claridad. La mayoría de ciudadanos, más del 60%, ¿no es cierto?, personas que no están en el fujimorismo. O sea que no decir porque tienen el 40% ya la sociedad es fujimorista. No, hay el 60% que ha votado por otras opciones, pero que no son necesariamente fujimoristas. O sea que hay que tomar en cuenta en ese sentido el resultado. Por otro lado, ya hay indicios, y ayer incluso una fujimorista me dijo, vamos a llamarla al orden, esta suerte de exabrupto de emociones de la congresista Chacón, que anuncia que por la puerta grande saldrá el señor Fujimori, sabiendo que ese es un tema sumamente encallecido, y que ya implica desde ahora que como tienen fuerza política, dice, vamos a presionar ahora, pues la gente lo va a entender, ¿no?, al Poder Judicial para que resuelvan anular el proceso. Y eso, por ejemplo, va a generar problemas. Totalmente de acuerdo, Alberto. Totalmente, eso ya lo sabe el fujimorismo. Es decir, haber anunciado eso por el entusiasmo que implica, ha sido un error. Porque eso va a reactivar ahora el tema, porque ahora van a salir ya no las madres del Plaza de Mayo, sino van a salir las madres de de la cantuta y todo, van a salir a hacer permanentemente todos los días, a ponerse en la Plaza de Armas como protesta, y eso va a crear sentimientos encontrados. Las cifras que se han obtenido en primera vuelta van a ser útiles para el análisis electoral. Yo lo había señalado, a partir del domingo ya estamos jugando otro partido, vamos a decir en esos términos. Cierto. Y no es tampoco muy cierto de que Fujimori tenga un núcleo duro de 39 puntos y tantos %. El elector va a volver a evaluar todos los factores. Y también hay que considerar de que casi un 17.5% de ausentismo. Hay electores que no han ido simplemente a votar, y claro, el esfuerzo de los equipos de campaña y otros que han votado en blancos va a tener que estar dirigido un poco a convencer a este electorado que ha votado en blanco o que simplemente no ha ido a votar, ¿no? Realmente tendremos en esta segunda vuelta o balotaje, como le llaman, la exposición finalmente de los planes y programas que no se pudo hacer en la primera ronda debido a la gran cantidad de candidatos que estaban en la contienda. 10 candidatos es una barbaridad, de suerte que no se podía primero clarificar el mensaje de uno y del otro. En este caso tenemos ya un poco más de claridad respecto a los planes y programas. ¿Y cómo cree usted que deben enfocar los candidatos sus campañas con las marcadas diferencias territoriales de favoritismo a uno y a otro? Yo no estoy de acuerdo con algunos cientistas políticos que señalan que entre Keiko Fujimori y PPK no hay diferencias. El elector va a buscar diferencias, porque todo proceso electoral es plebiscitario. De repente estas diferencias no las encuentre a nivel de temas, pero sí a nivel de candidato, a nivel personal. Y evidentemente aquí se va a dividir un poco la cancha, vamos a decirlo, entre demócratas versus autoritarios, y más aún alimentados por estos exabruptos que ya se están viendo, experiencia versus juventud, corrupción versus honestidad, y por supuesto van a entrar otros temas, ¿no? Pero esos temas no le alcanzan mayormente a Keiko. Esos temas tenían que ver directamente con el papá. Gracias por esta pregunta, pero la propia candidata ha reconocido que ella carga con una mochila. Claro, está cargando. Inevitablemente le están haciendo cargar la mochila. Inevitablemente ella representa al papá, porque ese 40% de voto por Keiko es un voto de recompensa hacia la gestión del papá, es un voto de protesta por no sé qué porcentaje sea el porcentaje del fujimorismo que quiere ver al papá fuera de la cárcel, pero también eso se ha traducido en votos. Lamentablemente no existe endoce político entre líderes de diferentes partidos,
pero sí existe este endose cuando se trata de familiares, ¿no? Y esto lo hemos visto en Latinoamérica en muchos casos, donde el esposo endosa a la esposa, Kirchner, el caso en Estados Unidos de, por ejemplo, Bush, papá a Bush, hijo. Entonces es inevitable que Keiko Fujimori siga cargando esta mochila con activos y pasivos que le ha dado el papá, ¿no? Hay varias cosas en el escenario político que de alguna u otra manera no se pueden dejar de lado, tomando en cuenta lo que pasa en la región. Evidentemente que lo que usted acaba de decir es que justamente hay esta movilización, estos votos emocionales, ¿no? Estas corrientes así, porque América Latina se está moviendo, en una suerte, en una suerte de crisis institucional. Hoy día estamos viendo como una expresidenta mujer, como en Argentina, ya ha sido encausada judicialmente, ¿no? El doctor, de tal suerte que parece que va a seguir los mismos pasos la presidenta del Brasil, ¿no? Que está al borde. Ayer ha denunciado que su vicepresidente es un traidor porque ya le quiere dar un golpe de Estado. O sea, esta suerte de inestabilidad está repercutiendo en nuestro país. Esto es producto, aunque no se quiera, pero esto se debe merecer un estudio sociológico, ¿no es cierto? Hay una repercusión en América Latina de estos fenómenos sociales y políticos que parecen ser cada día más complejos, porque es la gran población pobre o empobrecida la que no sabe cuál es el norte y entonces opta por agarrarse de lo que tiene a la mano. Y recordemos que casi el 70% de electores en un determinado momento de la campaña no se sentían representados por ninguno de los candidatos que estaba arriba. Y ahí están PPK y está Keiko. ¿Esto qué significa? Que la clase política debe tener la suficiente madurez para realmente canalizar las demandas de los electores. Esto sería muy peligroso si lo seguimos postergando, porque un 70% del electorado que no se sienta representado por quienes están disputando una segunda vuelta es un problema. Y más aún si el vecindario está un poco alborotado por lo que ha pasado, está pasando en Argentina. Mauricio Macri ha perdido 10 puntos en pocas semanas. Probablemente que pierda más por el tema de los papeles de Panamá. Exacto. Brasil, no sé cómo acabe esto. De hecho, hay un tema político también de por medio, no solo de corrupción, y esto está desestabilizando un poco a los sistemas políticos en Latinoamérica. Pero yo quiero ser optimista y pensar de que nuestra clase política aprende las lecciones y que realmente, sea cual sea el resultado después de la segunda vuelta, no nos dejemos ganar por las emociones. Yo veo dos escenarios, ¿no? Un escenario en donde, por ejemplo, Keiko Fujimori va a blindar a todos sus ministros, va a ser muy difícil sacarlos del cargo, y otro escenario en donde probablemente Pedro Pablo tenga que estar respaldando a cada uno de sus ministros porque gobernaría con una oposición que es mayoritaria en el Congreso. Entonces, sea cual sea el escenario, gane Keiko o gane Pedro Pablo, es un poco complejo y debemos demandar madurez, debemos demandar sensibilidad a la clase política para que por el Perú, para que por los electores, insisto, construyan consensos. Espero que esta segunda vuelta no siga desnudando los síntomas que tenemos como sociedad y, por supuesto, las instituciones estén a la altura de las circunstancias. Y si me permites, Alberto, ha sido un poco caótica esta primera vuelta porque muchas de nuestras instituciones no han estado a la altura. Y yo quisiera reflexionar sobre el papel del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber hecho un poco más. A partir de la publicación de la ley, de esta nueva ley de organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad en materia electoral, pudo haber establecido una serie de criterios, de pautas para reducir la incertidumbre sobre, por ejemplo, si ya estaba vigente o no con absoluta claridad la prohibición de entregar dádivas, los plazos, por ejemplo, para excluir candidatos, porque al final no sabíamos hasta cuándo se podían excluir, etcétera, etcétera. Esperemos que en esta segunda vuelta las instituciones realmente cumplan su función y puedan prever algunas consecuencias, no esperar que los problemas se presenten para recién reaccionar, ¿no? Porque para eso están creadas las instituciones, ¿no? Para facilitar los procesos,
y creo que los peruanos merecemos que esta segunda vuelta esté llena de propuestas, de discusión de ideas, de intercambio, de propuestas para que el elector no se deje ganar tanto por la emoción de momento, sino que realmente sepa distinguir cuál es la propuesta que realmente necesita el país y vote de esa manera, ¿no? Sí, precisamente mi inquietud iba a eso. En la primera vuelta, como ya le manifesté, no se vio a profundidad los planes, los programas, y por tanto primó el voto de repente emocional. Ya, pero en esta segunda vuelta son dos los candidatos y tendrán que exponer más clara y más firmemente sus propuestas de gobierno. Ya. Ahora, no sé si luego de eso continúe la imposición de este voto emocional, me gusta este por esto y me gusta esto por ella. Es inevitable, ¿no? Pero lo ideal es que ese voto emocional no sea el determinante, ¿no? Sino que también el voto racional haga sentir su voz, ¿no? Yo creo de que también los medios de comunicación como Radio Nacional y la propia sociedad civil tienen que ejercer un poco de presión para que en la agenda haya un espacio para el debate alturado y no hayan pues críticas, acusaciones, insultos. Eso no le hace Ayer lo bien hemos anunciado. Ayer lo país. hemos anunciado. Ayer vamos a desarrollar todo un programa para poner justamente los planes de gobierno de ambas fuerzas, para que opinen sus jefes de plan de gobierno, sus voceros, sus representantes en el Congreso, y también para que opinen los expertos respecto a eso, a los temas de los planes, de la agenda de los planes de gobierno. Sobre los temas especializados. Claro, porque no se ha concretos, discutido absolutamente nada. La gente, como repito, racionalmente no ha votado. O sea, no dice, me van a dar empleo, no, me van a dar... Claro. No, eso no ha votado la gente. Y por otro lado, en el análisis también está que, ¿por qué tienen 39% si casi su voto cautivo estaba entre 28 y 30, ¿no? Entonces incluso los propios fujimoristas, ayer me reuní con una representante fujimorista muy seria y me dijo, sí, pues, nosotros también hemos captado el voto de Guzmán. Así es. Y el voto de Acuña, ¿no? Y también entonces ahí está, en ese nicho del 9, hay parte de lo de Acuña y parte de Guzmán. ¿Por qué esa gente se fue ahí y no se fue a Kuczynski? Porque Kuczynski justamente no me envió su mensaje a ellos, a esos que están desordenadamente abandonados, ¿no? Abandonados a su suerte, y no los captó. En cambio Fujimori sí me dio el mensaje, ha captado esos votos. ¿Esos votos son cautivos o son votos volubles? Para mí que son volubles, en cualquier momento pueden cambiar. Nuestro elector es absolutamente volátil. Así es. Y esta migración de votos de los candidatos que fueron excluidos no ha sido masiva a favor de un solo candidato, sino que se ha distribuido. Hay una Así matriz es, de transferencia interesante que señala... Siguen 12, ¿eh? Siguen 12 abierto. Sí, que ha ido migrando votos en un determinado porcentaje a cada uno de los candidatos, ¿no? Y entonces esto plantea un gran reto para los equipos de campaña de cómo capturar, cómo llamar la atención de estos segmentos de electores que todavía no están del todo convencidos por quién votar. Y creo que la discusión sobre los planes de gobierno es necesaria, pero tampoco se trata de ofrecer por ofrecer. Yo creo que el elector tiene que ser muy hábil, muy inteligente, muy racional en saber discriminar qué propuesta es viable y qué propuesta no lo es. No se trata aquí de entrar en una suerte de concurso de quién ofrece incrementar la remuneración mínima vital a 1.000 soles, a 1.200 soles, sin saber cuál es el impacto de una de estas medidas. Por eso es importante que el electorado sepa qué medida están proponiendo y si esta realmente es viable, aplicable, ¿no? Si existen recursos para su implementación, si es lo que más le conviene al Perú y si la propuesta realmente está enfocada a resolver un problema, porque muchos de los problemas no lo son pseudo problemas, y muchos de estos problemas no le compete al gobierno central, sino a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Entonces, yo quiero saludar la iniciativa de Radio Nacional. Creo que es importante este espacio y va a favorecer a los electores. Se trata de eso, ¿no? De que todos, desde el espacio que representamos, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde los partidos políticos, ayudemos al elector para que pueda ejercer maduramente su derecho político de votar con conocimiento de causa, ¿no? Le llaman voto informado y creo de que hay un compromiso de todos para que el elector pueda ejercer su derecho de manera responsable. Sí, lamentablemente hay que ver en el panorama de los medios de comunicación, casi todos tienen una inclinación política. Ya, lo hemos podido ver en esta primera ronda, incluso un día antes de las elecciones, un determinado medio de comunicación, bueno, pues le daba duro a una candidata. Ya, felizmente tenemos los medios de comunicación del Estado que actúan con total imparcialidad,
ya, tratando de que el elector pueda elegir una opción de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia. Importante esa reflexión, pero también quisiera reflexionar un poco sobre el papel de las encuestadoras. No pueden ser juez y parte. Las encuestadoras hacen el trabajo de campo, hacen la investigación tanto cuantitativa como cualitativa, presentan los datos y hacen el análisis. Yo creo que hay una distorsión del papel que les compete a las encuestadoras, porque se convierten de investigadores a analistas. Y evidentemente hay un sesgo, porque al momento de hacer un trabajo de investigación se pueden cometer una serie de errores muestrales y no muestrales que podemos atribuir al propio diseño realizado por el investigador, a veces a los encuestadores o a los propios entrevistados. Entonces aquí también me atrevo a decir de que las encuestadoras deberían delimitar muy bien el rol, el papel, la función que les compete, porque una encuesta no solo es un instrumento de investigación del mercado electoral, sino también es un instrumento de propaganda electoral. Y yo creo que las encuestadoras deberían adoptar códigos internacionales para que su propia credibilidad esté a buen recaudo, ¿no? Imagínense, hay una encuestadora que predijo que un candidato pasaba a segunda vuelta con una semana de anticipación. Esto no es serio. No es serio, pues. Esto no le hace bien. Bueno, pero no era una encuestadora formal, ¿ah? Bueno, está inscrita en el registro. No está inscrita. No, la que se refiere a LAPRA. No ¿Y está dice? inscrita. Sí, ya salió a decir su gerente que lo ha hecho porque quiere y ama su partido. Pero ¿y cuántos electores como yo hemos considerado sí, que es que una era encuestadora que está factible, inscrita y que por lo tanto claro, hace un buen trabajo? Lo que pasa es que ahí tendría que intervenir el jurado, porque solo pueden darse a conocer encuestas de instituciones inscritas en el jurado. Así es, en efecto. Esta no está inscrita ni en la asociación ni en el jurado. Qué bueno Entonces saberlo. es lo que se ha aclarado ayer. Y Ahora, al final de esto lo que manifestó fue, ¿por qué esa cifra, señor? Bueno, porque en la última semana perdió 10 puntos. Muy difícil que un candidato pierda 10 puntos. No, además él dijo pues que era porque su partido, o sea, y eso es otra cosa. Tiene su corazón. O sea, no puede darse vínculo. Ahora, bueno, el tema, lo que habría que analizar ahora es cómo debe ser el mensaje político, ¿no? Es decir, si vamos a seguir con la diatriba, entonces el porvenir político de la clase política que hemos dicho, yo digo, todavía, a pesar que usted ha dicho, ojalá que la clase política aprenda, a decir usted, ¿no? Bien difícil, ¿ah? Bien difícil. Yo sería partidario de que toda la clase política pase por un curso intensivo, ¿no es cierto?, de formación política, ideológica y de comunicaciones, porque lo que único que ellos creen que pueden comunicar bien es cuando van a la confrontación. Y eso no es así. Hoy ya creo que la ciudadanía tiene que exigir que las dos fuerzas políticas muestren sus planes y sus ideas, y que le diga al ciudadano, así descarnada, aunque sepan que eso le puede costar: señores, el escenario internacional que tenemos a la vista, como ha sido dicho ayer por el Fondo Monetario nuevamente, no es el mejor. De tal suerte que cualquier cosa que están ofreciendo ahora, si tenemos un escenario mundial totalmente perjudicial para el Perú, oiga, eso que te voy a dar agua para cada uno, los 10 millones de peruanos, o que te voy a dar el aumento del salarial y todo, eso no va a ser posible. Eso hay que ser realista, no va a ser posible. El mundo no está para hacer distribución, si se quiere, humanitaria de los recursos. No es posible. Después de Bolivia, creo que somos, con 3.9, si no me equivoco, sí, la segunda economía en crecimiento en Latinoamérica, y esto lo tenemos que cuidar, porque si estos datos empiezan a descender, las consecuencias las vamos a sufrir absolutamente. El hecho de 3.9 no todos. significa que estemos en la gloria. No sé, los procesos... No lo digo, no. En efecto. El economista Pero sabe es el mayor perfectamente. de la Lo región. poco bueno que tenemos hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Entonces no despilfarrar, pues. No empezar a decir, te voy a regalar, te voy a dar, voy te a dar, reducir impuestos. cosa que no es posible. Quienes hacemos ciencia política, no solo vemos los procesos y los analizamos, sino también tratamos de aportar con algunas ideas, y si me permiten, yo quisiera sugerir algo que de repente el jurado lo puede tomar, el Jurado Nacional de Elecciones. Deberíamos hacer un consolidado de las mejores propuestas de todos los planes de gobierno, algo así como un plan de planes. ¿Para qué? Para que todas las fuerzas políticas se comprometan a ejecutar las medidas más importantes que cada plan de gobierno de todos los partidos que han participado han aportado. Esto nos daría cierta predictibilidad en materia de diseño
implementación de políticas públicas, porque eso también es muy importante, ¿no? Decirle al electorado, gane quien gane, hay un esfuerzo, hay un compromiso por ejecutar estas políticas, que es un poco el aporte de todas las fuerzas políticas. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, al hacer un consolidado como esto, estaría generando un instrumento de gestión, un Ahora, instrumento yo de gobierno sería muy la idea, poderoso. está bien, me parece buena Es una iniciativa, idea, ¿no? sí, pero sería mejor que eso que usted sugiere nazca de cada una de las dos agrupaciones en contienda, porque si no, el otro daría la impresión de un jurado que aún carga también su mochila de problemas a raíz de esta primera vuelta. No creo que esté en condiciones de poder sugerir temas de debate, ¿no? Porque es verdad. Ha demostrado cierto, no sé, bueno, no quiero calificar, pero en todo caso, lo que sí, Pero nuestras instituciones tienen que aprender de sus errores, por tienen que eso, madurar, por tienen eso. que trazarse retos. Y se supone que ya estábamos entrando al cuarto proceso de un cuarto gobierno. Felizmente, ¿no? Felizmente, y que justamente cuando se va a dar esa consolidación de un proceso electoral sin inmaculado, ocurre lo que está ocurriendo actualmente, ¿no es cierto? Que es este desván de electores que finalmente, tarde o temprano, eso se va a conocer. Ahora, el tema es esta autocrítica que se están haciendo ahora los partidos. Y con esto quiero culminar, doctor Quintanilla, porque ayer escuchaba en una entrevista a Enrique Cornejo, del APRA, decir, sí, hemos cometido tal cantidad de errores que ya aquí ya no hay forma de justificar nada. Así, el APRA por su lado y el PPC tendrá que ir por su lado, pero ya no hay forma de justificar nada, dijo Enrique Cornejo en una entrevista, ¿no? Ahora tenemos que renovar, es más, pido que renuncien los secretarios generales, Enrique Cornejo, ¿no? Que renuncien, ya renunció Alan, ahora que renuncien los secretarios generales, porque las cosas no están bien. Los propios partidos... Entonces yo lo que digo, perdón, y con esto concluyo, no se puede imaginar que eso se había advertido, que esta suerte de alianza contra natura, ¿no? Porque muchos decían, esto es una alianza contra natura, PPC-LAPRA. No, pero salió Lourdes y dijo, no, en el mundo se da social-cristianos con socialdemócratas, se da cierta fusión, y no es así. Se ha demostrado que ese 5% que ha sacado Alan, ¿no? Y García como candidato, ¿qué cuánto es? El 2 serían 2%, 2.5 sería el PPC y 2.5 el APRA. Se han desnudado. Ese es el drama. Aquí en Radio Nacional lo habíamos manifestado de que esta alianza era electorera, no era programática, y que se iba a disolver al día siguiente de producidos los resultados y tal cual. Está bien, pronóstico excelente fue el pronóstico. Sí. Los propios partidos tienen mecanismos internos para generar el recambio de líderes, y hay que saludar que haya autocrítica, que haya retos y que se dé paso a una renovación, a un recambio, ¿no? Que muchos partidos lo requieren, pero no solo a nivel de rostros, sino también a nivel de ideología, a nivel de propuestas, ¿no? El Perú está demandando una renovación urgente. Tenemos que terminar, doctor Quintanilla, le agradecemos mucho su presencia. Obviamente, queridos amigos, en esta elección hemos aprendido muchas cosas. Creo que si los peruanos no hemos tomado nota de las cosas que han ocurrido, como por ejemplo, en un país como el nuestro, se pueden crear, y digo así, crear, o, no sé, diseñar y luego crear candidatos en 4 meses. Es el caso de Verónica Mendoza, que era una desconocida hace 4 meses y termina siendo una tercera fuerza política casi a punto de llegar a la segunda vuelta. Por eso digo, en nuestro país puede pasar cualquier cosa, es la verdad. Gracias, doctor Quintanilla, por su presencia. Muchas gracias a usted. En nuestro programa. Óscar Quintanilla, politólogo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias a usted. En nuestro programa. Óscar Quintanilla, politólogo de la Escuela de Gobierno, politólogo de la Escuela de Gobierno